Seres destelevisados y amantes del True Crime, mi nombre es Pam Belmont y hoy les voy a contar la historia real detrás de la película El exorcismo de Emily Rose. Una historia que me ha costado muchísimo armar por la cantidad de información falopa que hay en internet y a diferencia de lo que puedan haber estado esperando cuando le dieron play a este video, no vamos a ir por la rama más obvia ni este video está intentando asustar ni herir la sensibilidad de nadie, sino que vamos a descubrir una historia terrible sobre cómo el fanatismo religioso puede llegar a arruinar una vida e incluso a terminar con ella. Comencemos. Estrenada en 2005, dirigida y escrita por Scott Derrickson, El exorcismo de Emily Rose es una película de terror que muestra el juicio contra el sacerdote Richard Moore por el homicidio involuntario de Emily luego de un exorcismo. Aunque los nombres están cambiados, el film está claramente basado en la historia de Anneliese Mitchell y créanme cuando les digo que la realidad es mucho más terrorífica que la ficción. Anna Elizabeth Mitchell nació el 21 de septiembre de 1952 en Bavaria, Alemania. Anneliese fue criada en el seno de una familia extremadamente religiosa. 3 de sus tías eran monjas y su padre, Joseph, había hecho el curso para ser sacerdote en su juventud. Ana, la madre de Anneliese, tuvo a su primera hija, Marta, cuando aún era soltera y se desconoce la identidad del padre. Esto, para una familia tan conservadora de los principios católicos, representaba una gran vergüenza. Marta falleció a los 8 años durante una cirugía para remover un tumor en uno de sus riñones. Después de esta tragedia, la familia Mitchell comenzó a asistir a reuniones de grupos católicos ultraortodoxos y Anneliese creció con una fuerte influencia religiosa. A los 16 años, Anneliese tuvo su primera convulsión mientras estaba en clase. Un médico la diagnosticó con epilepsia del lóbulo temporal, pero no la medicó. Al mismo tiempo que las convulsiones, Anneliese también empezó a experimentar breves episodios durante la noche donde, según su propia descripción, no podía moverse como si algo la estuviese inmovilizando y a la vez tampoco podía gritar o pedir ayuda. Esto le sonará muy familiar a quienes sufren o han sufrido parálisis del sueño. A los 18 años, tras repetidas convulsiones, es internada en una clínica. Anneliese rezaba varias veces al día. Durante una de estas plegarias afirma haber percibido un aroma dulce y una sensación de éxtasis, asegurando que había sido tocada por la Virgen María. Después de este episodio, un neurólogo realizó una serie de estudios y encontró irregularidades en las ondas cerebrales de Anneliese, por lo que decidió medicarla con Dilantin y Aolept, drogas recetadas para personas con epilepsia y esquizofrenia. Luego de comenzar a tomar la medicación, Anneliese aseguró ya no sentir esa conexión mientras rezaba y se convence a sí misma que se debe a que la Virgen María estaba ayudando a otras personas, o porque la medicación estaba haciendo efecto. Poco después comenzó a ver rostros demoníacos y aseguraba sentir olor a podrido mientras rezaba. Anneliese iba de un médico a otro, quienes cambiaban y variaban las dosis de su medicación constantemente, pero ninguno de ellos parecía darle importancia a las alucinaciones que atormentaban a la joven, lo que generó en ella una profunda depresión. A los 21 años, superada por la frustración e influenciada por sus creencias y sus allegados, quienes sugerían constantemente que su sufrimiento se debía a una posesión demoníaca, decidió consultar con un cura. 2 religiosos examinaron a Anneliese por separado y determinaron que no cumplía los requisitos para ser considerada poseída. Estos son aversión a las figuras religiosas, hablar en lenguas o un idioma desconocido para la persona, comportamientos violentos, poderes sobrenaturales, entre otros. Ambos recomendaron seguir por la vía de la medicina. A su vez, Anneliese consultó con otro médico, quien vuelve a cambiar su medicación por Tegretal, un potente anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo, que se receta a pacientes con severos ataques de epilepsia o trastorno bipolar.
Poco tiempo después, como si se tratara de una receta de cocina, Annalise comenzó a experimentar cada uno de los síntomas que los curas habían expresado no detectar en ella. Su comportamiento se volvió agresivo, lanzaba objetos a los integrantes de su familia y comenzó a romper símbolos religiosos como crucifijos, imágenes y estatuillas de la Virgen. Cuando no estaba teniendo estos comportamientos, no podía levantarse de la cama, síntomas también coincidentes con los del trastorno bipolar. Poco a poco su cuadro fue empeorando. Dejó de ir a la iglesia alegando que era muy doloroso para ella incluso cruzar la puerta de entrada. No se bañaba, desarrolló diferentes personalidades, las alucinaciones se incrementaron, los ataques de ira se intensificaron, comenzó a comer moscas y arañas, golpeaba sus rodillas contra el suelo cientos de veces por día, lo que le causó un daño permanente en los meniscos, se arrastraba y hasta orinaba en cualquier lugar de la casa y después bebía su propia orina del piso. Incluso en una ocasión se rasgó la ropa, se metió debajo de la mesa y ladró como un perro durante 2 días seguidos. Para 1973, Annalise ya había caído en una profunda depresión, no es para menos, y tenía pensamientos suicidas. En un intento desesperado por ayudar a su hija, la familia Mitchell pidió autorización al obispo de Würzburg para realizar el exorcismo. Los sacerdotes a cargo del ritual serían Arnold Renz y Ernst Alt. Durante los siguientes 9 meses, los sacerdotes realizaron 67 tormentosas sesiones de exorcismo que podían durar hasta 4 horas. 42 de ellas fueron grabadas. Pausa. A continuación voy a poner 10 segundos de estas grabaciones, pero aviso que pueden llegar a ser bastante perturbadoras, así que si no las quieren escuchar pueden adelantar el video 10 segundos y por el contrario, si quieren escuchar más de 10 segundos, les dejo un link en la descripción con las 42 sesiones completas, aunque están en alemán. Ahora sí, continuamos. Durante estas sesiones se identificaron algunos de los demonios dentro de Annalise, entre los que se encontraban Lucifer, Caín, el hijo de Adán y Eva que mató a su hermano Abel, Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, el emperador Nero, Fleischmann, un sacerdote que fue excomulgado en la misma ciudad donde vivía ella, y hasta el mismísimo Hitler. El problema es que el único demonio entre estos nombres es Lucifer. El resto son nombres que hicieron algo malo según los conocimientos y parámetros de Annalise. De más está decir que estas terribles sesiones no hicieron más que empeorar la condición de ella, quien, además de lo descrito anteriormente, también empezó a autoflagelarse, abandonó la medicación por completo e incluso dejó de ingerir todo tipo de alimentos y bebidas. Para 1976, a sus 23 años y después de 9 meses de exorcismos, Annalise pesaba solo 31 kilos y presentaba un avanzado estado de deterioro físico. El 1 de julio, su cuerpo ya no resistió más y Annalise murió. Los sacerdotes quisieron que el certificado de defunción expresara muerte por causas naturales, pero al ver el estado del cuerpo, el forense realizó una necropsia que determinó la causa de su muerte como inanición y deshidratación. Anne y Joseph, los padres de Annalise, y los 2 curas a cargo del exorcismo fueron llevados a juicio bajo los cargos de homicidio involuntario por negligencia. Es imposible entender cómo, viendo el estado físico de Annalise en sus últimos días, nadie haya consultado con un médico. Según los testimonios de profesionales de la medicina en el juicio, si Annalise hubiese recibido atención médica básica una semana antes de su muerte, podrían haber salvado su vida. Antes del inicio del juicio, una monja aseguró haber tenido una visión del cuerpo de Annalise en su tumba aún intacto, lo que indicaría que los demonios seguían en ella. Anne y Joseph pidieron una orden para exhumar el cuerpo.
De ser esto verdad, sería una confirmación de que el exorcismo era la vía correcta para tratar a Annalise. Al abrir el cajón encontraron, por supuesto, el cuerpo con un estado avanzado de descomposición casi convertido en un esqueleto. Después de un muy mediático juicio, Anna Mitchell, Joseph Mitchell, Arnold Renz y Ernst Alt fueron condenados a 6 meses de prisión en suspenso y 3 años de libertad condicional. Sí, nadie fue a la cárcel por dejar que una joven atormentada por sus enfermedades mentales muera de hambre y deshidratación. Este caso generó controversia incluso dentro de la Iglesia Católica. Una rama de sacerdotes pidió que se modifique el ritual romano de 1614, que fue el ritual utilizado para exorcizar a Annalise, y esto se debe a que cuando un sacerdote, que representa una figura de autoridad, habla directamente con el demonio, ordenándole, por ejemplo, que abandone el cuerpo de la persona que está supuestamente poseída, para la persona enferma solo representa una confirmación a la creencia de que la posesión es real, generando consecuencias psicológicas muy negativas. La Comisión Teológica Alemana elevó la petición al Vaticano en 1984, pero recién fue revisada en 1999, 15 años después. Parece que en el Vaticano estaban muy ocupados. El resultado, por supuesto, fue la desestimación de la misma. Muchos médicos han investigado el caso y aunque es prácticamente imposible diagnosticar a Annalise sin examinarla, los síntomas son coincidentes con enfermedades como epilepsia, esquizofrenia paranoide, trastorno disociativo de la personalidad, trastorno bipolar, etc. Al final, esta historia nos deja más preguntas que respuestas. Por ejemplo, si los médicos, en lugar de centrarse en las convulsiones, se hubiesen preocupado por las alucinaciones y la salud mental de Annalise, ¿hubiesen podido curarla o al menos hubiesen llegado a darle la posibilidad de vivir una vida normal? O si Annalise no hubiese estado tan influenciada por la religión, ¿su sufrimiento hubiese sido menor? Si la fe de la familia Mitchell no hubiese sido tan ciega, ¿los padres hubiesen pedido ayuda médica a tiempo para poder salvar la vida de su hija? Y por último, ¿quién o quiénes son los responsables por el fatídico destino de esta joven? Me gustaría saber su opinión. Si quieren, pueden dejarla aquí en los comentarios. Ahora vemos las diferencias de la película con la historia real. Al tratarse de una película de terror, aborda la historia desde una perspectiva más creyente en la posesión, poniéndose de lado de los padres de Annalise y los sacerdotes que realizaron el exorcismo, quienes aseguran estar convencidos de haber hecho lo mejor para la joven aún después de su muerte. La película retrata el juicio al que es sometido el sacerdote Richard Moore, interpretado por Tom Wilkinson. Como dije antes, en el juicio real, los acusados eran 4, Anna y Joseph, los padres de Annalise, junto a los 2 curas encargados del exorcismo. Si bien Laura Linney brilla en su papel de Erin Brunner, una abogada ambiciosa y escéptica cuyas creencias se ven desafiadas al tomar el caso, en el juicio real el abogado defensor fue Eric Smith Leicher, quien se había forjado un nombre después de participar en los juicios por crímenes de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la producción de Derrickson se ha tomado algunas libertades en cuanto a la cronología, los síntomas que sufría Annalise están bastante bien representados y nos facilitan entender los horrores que vivía. Más allá de lo que creamos, para ella estos tormentos eran muy reales. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene les voy a estar contando alguna otra historia detrás de una serie o película. En la descripción del video pueden chequear las fuentes y ya saben, si les gustó el video pueden dejarnos un like, pueden suscribirse al canal, pueden activar la campanita para que les avise cuando sacamos un video nuevo y por supuesto pueden compartirlo en sus redes sociales etiquetándonos o con sus amigues amantes del True Crime. Y como siempre les digo, si todavía tienen una tele, rómpanla.